Gloria al Señor. Dios les bendiga. Es una bendición poderles saludar en esta hora de la noche. Continuamos con la serie de enseñanzas de la cruz a la corona. Y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que nos va a ayudar a comprender muchas cosas que se encuentran en la Biblia y que de alguna manera se relacionan con nosotros. Y para algunos el tema es muy conocido, para otros quizás aún no, pero voy a tratar de explicar ese tema en el tiempo que dispongo. Y vamos a poner este tiempo en oración. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia para bendecir, para adorar, para exaltar tu santo nombre. Pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que en la medida que se desarrolla el tema, tú puedas usar mi mente, mi corazón, tú puedas usar, Dios mío, glorioso, todo mi ser, para bendecir a los que van a estar viéndolo en vivo como a los que lo van a ver de manera diferida. Padre glorioso, que esta palabra venga a ayudarnos a aumentar el bagaje que ya tenemos para servirte mejor, para ser más efectivos en tu obra. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en todo momento. Él es el maestro por excelencia. Suplicamos que tu bendición esté con nosotros, que desde este lugar, Señor, podamos llevar bendición hasta los hogares de quienes nos van a escuchar y nos van a ver. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a hablar sobre el tema los pactos bíblicos. Es un tema la verdad, muy bonito. Y si usted tiene alguna pregunta, como siempre lo he dicho, deje sus comentarios o déjelo ahí en la parte de comentarios. Háganoslo saber y con gusto le vamos a responder. Y me gusta ser un poco honesto en este sentido. Si tenemos la respuesta, si tengo la respuesta, se la voy a dar. Y si no la tengo, sencillamente le voy a decir, no lo sé. Pero no me voy a quedar con el no lo sé. Voy a investigar y cuando la tenga, con gusto puedo responder. Muy bien, mis amados. Una tremenda bendición que Dios nos regala hoy para poder continuar con esta serie de enseñanzas que yo espero que muchos estén siendo bendecidos y aquellos que son curiosos de la palabra o que quieren adquirir algo nuevo o reforzar lo que ya tienen, lo puedan hacer a través de estas enseñanzas que hacemos con el único propósito de servir al pueblo de Dios, de servir a los hermanos y también a los que todavía no forman parte de esta gran familia lavada con la sangre de Jesucristo, para que a través de la palabra puedan venir al conocimiento de la verdad. Los pactos bíblicos. Vamos a ver una definición. Según el diccionario, pacto es un contrato, convenio, tratado o alianza. Según la Biblia, es un acuerdo, una obligación o vínculo entre hombre y hombre o entre Dios y el hombre. Me gusta la definición bíblica, dado que vamos a hablar sobre los pactos bíblicos. Es un acuerdo, obligación o vínculo entre hombre y hombre o entre Dios y el hombre. Hay dos clases de pactos en la Biblia, el pacto condicional y el pacto incondicional.
Vea eso, por favor. Dos clases de pacto en la Biblia, el condicional y el incondicional. Es decir, aquel en que Dios pone condiciones al hombre y el otro donde Dios se pone condiciones a sí mismo, pero es incondicional para el hombre. Y habían varias formas de cómo hacer un pacto. Encontramos por lo menos en la Biblia 3 ejemplos. Uno de ellos es el pacto de sangre. El pacto de sangre era donde se partían algunos animales, se partían por la mitad, de decir, de arriba hacia abajo, y se colocaba una mitad frente a la otra. Eso es lo que Dios le pide a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 17. Entonces, esa era una práctica oriental, se practicaba en Mesopotamia ya desde los tiempos de Abraham. Y precisamente ese pacto de sangre se hacía como una especie de pasillo. Y si era un pacto dual, es decir, entre dos cabezas de familia, entre dos hombres, entre dos reyes, se tomaban de la mano y se paseaban entre las mitades de los animales y repetían estas palabras: así me hagan y aún me añadan si no cumplo lo que ahora estoy prometiendo. Y como ese pacto con Abraham era un pacto incondicional, es Dios el que se pasea y Abraham lo puede ver que se pasea en un horno humeante como una antorcha. Y porque Dios estaba haciendo pacto con Abraham ese día, era un pacto incondicional. El otro pacto que encontramos en la Biblia es el pacto de sal. El pacto de sal era que cuando alguien había ofendido a alguien, llevaba una ofrenda y esa carne la salaban tanto y la comían dentro del tabernáculo y compartían. Eso era un pacto de sal, era un pacto de amistad, un pacto de paz, un pacto de reconciliación. También había una tercera forma y era intercambiar una sandalia o intercambiar un zapato. Eso era lo que hizo Booz con el pariente que no quiso redimir a Noemí casándose con Ruth. Y le dijo, bueno, si tú eres el pariente más cercano, pero si tú no quieres redimirla, si no quieres casarte, entonces hagamos un pacto, hagamos una alianza, que en otras palabras, que yo no violé las leyes culturales. Y hicieron el intercambio de zapatos. Entonces, 3 formas: pacto de sangre, pacto de sal y pacto de intercambio de sandalia o de zapato. Muy bien. Dentro de los pactos hay algunos que tienen señal o que tienen símbolos. 4 de ellos tienen señal y el primero es el pacto de Noé. La señal de ese pacto es el arco iris. Dios le dijo que cada vez que viera, pondré mi arco iris y cada vez que lo vea me acordaré. Es decir, ese pacto es una señal de la misericordia de Dios. Con Abraham también Dios hizo un pacto y fue el pacto de la circuncisión. Y le dijo que toda su descendencia, todos los que descendieran de él, tenían que circuncidarse. Era una señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham, y todo aquel que no se circuncide entonces quedará fuera de la congregación, fuera del pacto que Dios hizo con Abraham. También el pacto con Moisés, Dios estableció el sábado. Y atención a esto, estableció el sábado. Eso lo vamos a ver más adelante, obviamente, pero es bueno ir pensando, bueno, el sábado es la señal del pacto con el pueblo de Israel, cuyo mediador era Moisés. Otro pacto que tiene señal es el pacto con David. Dios le prometió un hijo. Ese hijo obviamente es un hijo profético y se está refiriendo a Jesucristo, porque le promete un reino eterno, un rey, y le promete un trono.
Entonces, esa profecía apunta a Jesucristo. Veamos el primer pacto de entre los 8 pactos que tenemos. Vamos a ver el primero y es el pacto edénico, es decir, el pacto en el Edén. La institución del pacto o donde se instituye está en Génesis 1:28 al 30 y Génesis 2:15 hasta el 17 y especifica la vida del hombre en el Edén y su relación con Dios. Si usted observa, los pactos van a tener cierta correlación con las 7 dispensaciones de los cuales ya he hablado en temas anteriores, pero difieren en cuanto al tiempo. Es decir, las dispensaciones tienen un tiempo bien marcado desde hasta, sin embargo, los pactos pueden trascender o sobrepasar a todas las dispensaciones o a alguna de ellas. Entonces, encontramos en este primer pacto que Dios hace en el Edén, lo hace con el fin de establecer la vida que el hombre va a tener en el huerto del Edén y cómo se va a relacionar con Dios. ¿Cuál es el contenido del pacto? Se hace al hombre responsable de poblar la tierra, o sea, henchirla. También sujetar la tierra a las necesidades de la raza humana. Dominar a todos los animales de la tierra. Comer una dieta vegetal. Escuchen bien eso, comer una dieta vegetal. Labrar la tierra, es decir, trabajarla. Y también guardar el huerto o cuidar el huerto. Entonces, ahí está el contenido del pacto, ese pacto edénico, ese pacto hecho en el Edén. Muy bien. Y tenemos otro pacto, y es el pacto adánico o el pacto hecho con Adán. La institución está en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 16, y fue hecho con Adán en el Edén antes de la expulsión. Fue hecho con Adán en el Edén antes de la expulsión. ¿Cuál era la condición de ese pacto? Es incondicional. Es incondicional. Consiste en una maldición y una promesa. Ese pacto. Vea el contenido de ese pacto. Una maldición a Satanás, Génesis 3:14. Si usted va a Génesis 3:14, la sentencia para Satanás o la serpiente es: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. También hay una sentencia a la mujer con dolor excesivo en la maternidad y la sumisión al hombre. Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la serpiente, vas a parir tus hijos con dolor. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y tu deseo será para tu marido. Habla de sumisión al hombre. Luego también la sentencia al hombre: la tierra quedará maldita a causa del pecado. Resultado en arduo trabajo para sostenerse, y tanto es así que le dice que con el sudor de tu frente comerás, te ganarás el pan de cada día. Y luego viene la maldición a la creación: espinas y cardo te producirá. Pero también dentro de ese pacto, aquí ya estamos hablando después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios hace la promesa de un redentor, simiente de la mujer. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aparentemente todo era trágico,
había un problema serio, pero dentro de eso trágico hay una promesa, y esa promesa es válida porque es la restauración de la condición pecaminosa, es la restauración de todas esas maldiciones, claro, de manera progresiva, y digo de manera progresiva porque si bien es cierto que las mujeres cristianas que han tenido hijos han sentido dolor, o sea que esa maldición todavía sigue, que todavía el trabajo es una fatiga, que la tierra sigue produciendo cardos y espinas, y que la serpiente se sigue arrastrando. Estamos hablando de una maldición. Eso todavía continúa, pero viene el momento cuando Cristo va a redimir todas las cosas, y ya redimió al ser humano. En la cruz del Calvario, Él actuó como el Goel, como el pariente redentor, como el pariente cercano, y pagó el precio de nuestra redención, de nuestra esclavitud, y ahora por su gracia nosotros somos salvos. Todos aquellos que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. En la terminación del pacto dura hasta la renovación. El pacto con Adán dura hasta la renovación al final del milenio. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde termina toda la era prácticamente de la humanidad. Número 3, el pacto noéico. Algunos le llaman noémico. Me gusta la palabra noéico porque fue hecho con Noé, no con Noemi. Entonces, veamos la institución del pacto. Génesis capítulo 8, versículos 20 al capítulo 9, versículo 17. Hecho con Noé después que sale del arca. Es un pacto incondicional. Vea eso, es un pacto incondicional. El sacrificio de Noé ascendió a Dios en olor agradable y constituyó la base sobre la cual Dios hizo el pacto con él. Conocemos la historia que Noé, después de que salió del arca, ofreció un sacrificio de animales limpios o de animales puros, y ese sacrificio, ese holocausto, lo percibió Dios en olor grato, o sea, fue agradable delante de Dios, y Dios hizo un pacto con Noé, un pacto que tenemos el contenido, y en ello Dios promete no volver a maldecir la tierra. Reconoce que el hombre es pecaminoso y que peca. Sin embargo, promete no maldecir la tierra por esta causa. Promete no volver a destruir a todo ser viviente con agua. Ahí tenemos las citas bíblicas. También el orden de las estaciones va a prevalecer: el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Noé y su familia reciben también la orden de, ahí dice de polar, pero es de poblar la tierra. Es decir, que reciben la orden de volver a llenar la tierra. También el hombre vuelve a dominar sobre la creación animal. Y es aquí donde la carne de los animales se incluye como dieta alimenticia, pero no la sangre. Escuchen bien eso. Ya pueden comer animales. Antes todo eso era una dieta vegetariana, pero ahora ya pueden comer los animales, pero no pueden comer su sangre. También se establece la ley de la pena de muerte. Génesis capítulo 9, versículo 6. La terminación del pacto, vigente hasta la renovación de la tierra. Número 4, el pacto abrahámico. La institución de ese pacto la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3.
Y Jehová había dicho, y Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás de bendición. Engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa séptuple, es decir, que contiene 7 elementos en la que Dios agregaba información de vez en cuando. Tenemos en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17, Génesis 15, 1 al 18 y Génesis 17, 1 al 8, que son las 3 ocasiones bien marcadas que Dios repite ese pacto que está haciendo con Abraham, pero que cada vez le está agregando más elementos importantes. ¿Cuál es la condición del pacto? Es incondicional. Abraham no tiene que hacer absolutamente nada para poder recibir lo que Dios le está prometiendo. Simplemente tiene que creer. Eso es todo lo que tiene que hacer, que Dios va a cumplir lo que le está prometiendo. El contenido del pacto, dije que contenía una promesa séptuple y la tenemos desglosada. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y cuando hablamos de engrandeceré tu nombre, no es que le aumentó las letras de Abraham a Abraham, que es padre exaltado a padre de muchedumbre. No es eso. Lo que le está diciendo es que iba a tener reconocimiento a nivel mundial. Y déjeme decirle algo. Abraham es famoso, es el padre de los judíos, es el padre de los musulmanes, lo ven como padre también, los árabes lo ven como padre y también es el padre en la fe de todos los cristianos. Serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como el pacto hecho con Abraham, esa promesa, abarca todo el espectro mundial, lo abarca en la persona de Jesucristo, porque la bendición y la salvación viene a través de los judíos en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Rechazo de uno, oportunidad para otros. Es lo que podemos ver en ese versículo. Claro, no voy a entrar en los detalles exegéticos de Juan 1, 11 y 12, porque habría mucho de qué hablar, ya que Jesús, él es dueño de la creación. Entonces el versículo puede ampliar universalmente a todas las esferas, hablando de la creación, pero lo enfatizo en ese punto aplicado al pueblo de Israel. Los descendientes de Abraham, tenemos la nación de Israel, descendiente de Isaac, hijo de la promesa, los ismaelitas, que Génesis capítulo 16, los hijos de Abraham, y ahí de Sesura, perdón por los errores de dedo. Déjeme corregir. Que son los madianitas. También los hijos espirituales por la fe. Y de estos tienen millones de millones a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Las promesas hechas a Abraham, se le promete una descendencia muy numerosa. Se le promete también
la tierra de Canaán. Entonces, ¿cuál es la terminación del pacto? El pacto termina al establecerse el nuevo pacto. Número 5, el pacto mosaico. Hemos visto 4 pactos: el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noéico y el pacto abrahámico. Ahora vamos al pacto mosaico o al pacto hecho con Moisés. La institución de ese pacto es un pacto con la nación de Israel dado por medio de Moisés. También es un pacto condicional. Escuchen bien esto, es un pacto condicional. Todos los anteriores eran incondicionales, en los que Dios estaba comprometiendo, pero este es un pacto condicional. ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento de lo que Dios estaba prometiendo en este pacto dependía en gran manera que la contraparte cumpliera con los requisitos, en este caso el pueblo de Israel. El contenido del pacto: en ese pacto Dios les da el decálogo, es decir, le da los 10 mandamientos, la ley moral, lo más sagrado para Israel. También les da las leyes del derecho civil, estatuto para gobernar, le da las leyes ceremoniales, instituciones de la vida religiosa. Es decir, que Dios le está dando un cúmulo de leyes, 613 mandamientos para que el pueblo los pueda cumplir. Y si fallaban a uno de ellos, entonces habían fallado a toda la ley. O sea que este pacto es un pacto casi imposible de poder cumplir. Y la Biblia dice que solo Jesucristo pudo cumplirlo a cabalidad. La terminación del pacto, el pacto termina con la restauración de Israel y la tierra nueva y los cielos nuevos. ¿Cuál es la señal del pacto? Yo dije que habían algunos que tenían señales y en este me quiero detener un poco. La señal del pacto es el sábado, dado a Israel, no a los gentiles. Quiero irme a una porción de la palabra en Éxodo 31, 12 al 28. Éxodo 31, 12 al 28, que es donde está prácticamente la base del pacto o de la señal de este pacto hecho con el pueblo de Israel. Y hago la aclaración porque muchas veces de pronto alegamos, discutimos sobre si debemos guardar el sábado o no debemos guardar el sábado, y no tengo el tiempo para explicar todo eso, pero les puedo sugerir un libro. Hay un libro que se llama Religiones, Sectas y Herejías, de Editorial Vida, donde le da 20 razones por qué no guardar el sábado y 20 razones por qué guardar el domingo. Es un libro muy sencillo, pero que tiene un listado de cosas bien interesantes. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, Éxodo capítulo 31, versículo 12 hasta el versículo 17. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo cesó y reposó. ¿Para quién es esta señal? Es para el pueblo de Israel. Entonces, si yo no soy israelita, no pertenezco a ninguna de las 12 tribus de Israel, no tengo ni la mínima obligación de guardar el día sábado. También el sábado fue dado en memorial del rescate de Israel. Si ustedes observan, hay por lo menos 8 sábados. En algún momento voy a preparar un estudio acerca de los 8 sábados, que es de sábado de día, sábado de año, sábado no recuerdo todos en realidad, pero terminando hasta con el año del jubileo. En algún momento voy a preparar un material exclusivo para compartirlos con ustedes. Ahora, la manera en que los fariseos observaban el sábado no agradaba a Dios. Eso es bueno saberlo. La manera en que los fariseos observaban el sábado no agradó a Dios, y por esto Cristo con frecuencia se hallaba en disputa con ellos. Luego Pablo hace una fuerte declaración en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que lo voy a leer. Dice así, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vea eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vea eso, qué importante. Nadie os juzgue por comida o por bebida, o por días de fiesta. Y dice, o días de reposo. No dice día de reposo, días. Está abarcando todo lo que existe. El sábado no fue anulado por Constantino, como algunos dicen. No, es que el que se inventó el día domingo y anuló el día sábado fue Constantino. Ya sabemos que Constantino fue un emperador romano que obtuvo la victoria, o fue impulsado a obtener una victoria por una visión que tuvo de una cruz luminosa con letras en latín que decía in hoc signo vinces, que significa por esta señal conquistarás. Y así fue, conquistó y utilizó la cruz como el emblema de su reinado. Y él sacó a la iglesia de las catacumbas, a la iglesia que había sido perseguida por 10 emperadores, la sacó de ahí y la convirtió en la religión oficial del Estado. Pero con esto vino una serie de degeneraciones, lo cual concibió el catolicismo que ahora conocemos. Entonces, es importante saber que él no anuló el sábado, sino lo que hizo fue dar libertad a la iglesia para que se reuniera. Ahora, es importante saber que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Cristo resucitó en domingo y se apareció a los discípulos en domingo. Entonces, para mí no es tan importante si qué día nos debemos de reunir. ¿Por qué razón? Porque es mayor el Señor del día que el día que nosotros adoramos. Es decir, es mayor al Señor que adoramos que al día en que adoramos. Puede ser en cualquier día de la semana. El reposo de los cristianos
no es un día, sino que es una persona, y esa persona es Jesucristo. El pacto davídico, el pacto número 6, hecho con David, la institución de ese pacto está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 hasta el 19. Fue hecho con David por medio del profeta Natán, 500 años después de el pacto mosaico. Déjeme ver algo acá. Creo que hay un margen de error. Si hay un error, bueno, el orden no altera el valor del producto. Y el Salmo 89 reitera este pacto. Es un pacto incondicional. El contenido del pacto, hay una promesa divina a la casa de David, casa política, ¿verdad? No material. Se le promete un trono eterno, y ese trono es a través de Jesucristo. Se le promete un hijo, y ese hijo va a ser un rey, y ese rey va a tener un trono y va a tener un reino, y nunca tendrá fin. Es decir, el reino de Cristo no tiene fin. Y tal vez usted me diga, no, pastor, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 27, que cuando todo lo que le ha sido sujetado a Cristo, él mismo se sujetará a aquel que se lo sujetó, para que Dios sea todo en todo. O sea, Cristo entrega su reino al Padre, es cierto, pero eso es en la eternidad. Y cuando dice que no tiene fin, es que los reinos han terminado por alguna causa, han terminado porque otros se los ha quitado, han sido conquistados por otros reyes y le ha sucedido otro reino, pero el reino de Cristo no va a haber hombre alguno que se lo pueda quitar, sino que él de manera voluntaria se lo entrega al Padre, que se lo dio todo. El pacto palestino, le voy a ser honesto, no me gusta la palabra palestino, preferiría la palabra cananeo, el pacto cananeo. ¿Por qué razón? Porque esa palabra Palestina no existía en el tiempo que se hizo ese pacto. Palestina fue un nombre que los romanos le dieron a cierto territorio para borrar del mapa el nombre de Judea o el nombre de Israel, porque los romanos sentían tanta vergüenza por lo que había pasado en Masada. Masada era una fortaleza militar natural de Israel, y hay un contingente de 200 soldados, los últimos que habían resistido a la batalla de cuando el emperador romano quiso destruir toda Judea, y entre ellos destruyó a Jerusalén. Había un grupo de 200 soldados que resistió y subieron a Masada, y allí mataron tantos soldados como no tienen una idea, tantos que fueron más que los que habían muerto en toda la conquista de Judea. Y por eso es que los romanos, al recordar ese nombre, sentían vergüenza. Entonces prefirieron ponerle la palabra Palestini, pero que en realidad el nombre correcto sería Canaán. Y esta es una continuación del pacto mosaico. La institución de este pacto está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10. Y fue establecido por el futuro esparcimiento a causa de la desobediencia de Israel. Recuerde que en Deuteronomio capítulo 28, Dios le dijo: yo pongo frente a ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición y vivirás. Escoge la maldición y te irá mal. O sea, obedece o desobedece. El pueblo de Israel desobedeció, pero Dios, que lo sabe todo de antemano, él entonces estableció un pacto para que aquellos que se arrepintieran, aquellos que desearan volver a su Dios y a su tierra, serían regresados a su territorio de Israel. De manera que lo que vemos, lo sucedido el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU o la Unión, sí, la ONU declara el nuevo Estado israelí, cuyo primer ministro era
David Ben Gurión, eso no era casualidad, eso era parte del cumplimiento de este pacto cananeo. El contenido del pacto: se promete el recogimiento de Israel entre las naciones, la conversión del pueblo de Israel, el juicio de las naciones que los persiguen, y se les promete prosperidad material. Aquí hay cosas que todavía siguen en pie. Todavía falta que juzgar a las naciones que persiguen al pueblo de Israel. Algunas ya han sido juzgadas, otras están todavía en la mira de Dios. Prosperidad material. Dios ha bendecido a Israel, e Israel es una potencia en el Medio Oriente. Gloria a Dios. La promesa del Señor se ha cumplido. Y las condiciones del pacto: arrepentimiento del esparcido pueblo de Israel. La terminación del pacto: hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. No tiene fin este pacto. Número 8, por último, el nuevo pacto. Quizás, y no quizás, sino el pacto más importante. El pacto de resurrección y perfección eterna. Encontramos algunos versículos tan importantes como Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8, dirigido al pueblo de Israel y extensivo a los gentiles. Al rechazo de Israel, escúcheme bien, cuando Israel rechaza el pacto, Dios lo extiende a las naciones gentiles. Es un pacto incondicional. La institución está en Jeremías 31 al 34 y Hebreos 8:8 al capítulo 10, versículo 39. Me gustaría dar lectura a Jeremías 31, que dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron el pacto, o sea, no lo cumplieron. Entonces, aquí viene una pregunta. Si el pacto está invalidado, ¿de qué sirve guardar la señal del pacto? ¿De qué sirve guardar el sábado? Pero luego dice el 33, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Predicho por Jeremías e instituido por Jesucristo en Mateo 26, 27 y 28. El antiguo pacto fue hecho en el Sinaí. Este fue hecho en el monte de la calavera, conocido como el Calvario. O sea, fue hecho en la cruz. Y si usted va a Hebreos, se va a dar cuenta que es el mejor pacto. Es mejor, tiene mejores condiciones, mejores promesas, y es un pacto eterno que Jesucristo hizo. El contenido: la promesa de santificación. La ley estaba escrita en tablas, será escrito en el corazón. Luego la promesa del conocimiento de Dios, Isaías 2:2, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, la palabra de Yahvé. La terminación del pacto estará en vigor durante el milenio hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. 8 pactos para ir terminando la enseñanza de hoy. El pacto edénico,
el pacto adánico, el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto cananeo o palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Permítame decirle algo. Todos estos pactos han sido iniciativa de Dios. Es Dios buscando al hombre. Es Dios queriendo hacer tratos con el hombre. El que siempre los ha violado ha sido el hombre, no Dios. A pesar de eso, Dios nos muestra su amor y su misericordia. Nosotros, como hijos de Dios, entramos en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que tiene una dimensión grandísima. Podríamos hacer un estudio solo acerca del nuevo pacto y un estudio enorme, grande, porque tendríamos que explicar el deseo de Dios que de dos pueblos hacer un solo pueblo. Y este fue el enorme problema que tuvo el apóstol Pablo, porque cuando él decía que era descendiente de la tribu de Benjamín, que era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, y él hablaba de todo eso, eso estaba perfecto. Cuando él hablaba del antiguo, eso estaba excelente. Él se metía problemas cuando decía que Dios de dos pueblos haría un solo pueblo, y por eso lo persiguieron, y por eso lo mandaron a la cárcel, y por eso murió. Muy bien. Mis amados, que esta palabra, esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Y si usted quiere algún tema en particular que sea de gran interés, puede sugerirlo también y con gusto vamos a estar preparando en la medida que nuestras posibilidades nos lo permitan. Oramos para despedirnos, no sin antes agradecerle por este tiempo y siga en sintonía de la serie A la Cruz, a la Corona, y el próximo tema estará por demás interesante. Oramos. Padre, te bendecimos, te adoramos. Gracias por este tiempo tan precioso que tú nos has regalado. Hemos estado, Señor, exponiendo tu palabra y demostrando que tú eres un Dios cercano, que tú eres un Dios que se relaciona, un Dios que se acerca al hombre para tratar con él, pero también que el hombre ha sido rebelde, ha sido pecador, te ha fallado una y otra vez, pero que a pesar de eso, tu amor ha sido más grande, que tu misericordia ha sido infinita. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo. Ahora, Señor, bendice a todos por igual, que todos puedan tener una noche bendecida y un sueño reparador. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Si Dios así lo permite, nos vemos el otro domingo en una transmisión más de la serie De la Cruz a la Corona. Dios le bendiga. Su hermano y amigo, el pastor Avilio Membreño. Hasta luego.